Grabar no está resultando tan sencillo como se imaginarían, y menos a esta hora del día cuando están pasando carros, carretas, y más de una vez van a escuchar el pito de los carros, el ruido de las motocicletas, pero es como el intento 1000 de intentar cumplir una promesa que le hice a 3 de mis mejores amigos, a Zoraida, a Vani y a John Edward, que siempre que digo que voy a grabar, están allí haciéndome porras en primera línea, diciéndome que lo haga. Entonces, al fin me estoy animando a hacerlo. Entonces, independiente de la acústica del lugar, quiero hablar de un tema muy especial para mí en lo tocante a la salud mental. Porque qué mejor mes para hacerlo que septiembre. Yo creo que el estarlo aplazando hace 2 meses de ir preparando esta temática cayó en una fecha indicada. De hecho, el 10 de septiembre se trató acerca de la prevención en contra del suicidio, el Día Mundial en contra del suicidio. Y hacerlo de la única forma que puedo sentirme como más dueña de la situación, y es relacionarlo con los temas bíblicos. Hay muchas personas que erróneamente piensan que los hijos de Dios no podemos padecer una enfermedad mental. Hay muchas personas que se atreven a decir que los momentos de desánimo, de depresión profunda, o el hecho de decir yo tengo tal patología mental, es dudar acerca del poder de Dios. Pues no es así. Aunque en muchas circunstancias esto se puede presentar, la realidad es que las patologías mentales son tan reales como una patología física como la hipertensión y la diabetes. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, que ha sido diagnosticado, no tengas vergüenza, no tengas temor, porque es real y no debemos escudarnos en una falsa fe o en una falsa creencia de que ser hijos de Dios nos exime de poder sufrir una patología mental. De hecho, creo que la sociedad en general debería eliminar ese tabú, porque para muchas personas es fácil decir yo tengo diabetes mellitus, pero no le es fácil decir yo sufro de trastorno afectivo bipolar. Entonces, es el hecho de poder sensibilizar a las personas, poder eliminar ese tabú de nuestras mentes y poder hacernos más sensibles a las personas que lo padecen, incluso evitar el rechazo y el señalamiento. Por eso quiero hacerlo a través de un personaje bíblico que a mí me gusta mucho, de que en mi vida devocional siempre lo tengo muy presente. De hecho, creo que si él viviera en esta época de tantos avances, de tantos cuidados, de tanta promoción y prevención de la salud, yo creo que él, como otros personajes bíblicos, definitivamente podrían estar en esa lista de las personas que sufren una patología mental. Y con eso no estoy queriendo decir una herejía, porque no estoy diciendo de que definitivamente ellos hayan tenido un trastorno mental, pero sí vivieron momentos emocionales muy grandes en cuanto a lo tocante a salud mental, y la forma en que Dios actúa en sus vidas es una manera también poderosa para los hijos de Dios hoy en el presente que padecen una enfermedad mental, poder decir Dios se conduele de nuestras cargas. Dios es capaz de utilizarme a mí y hacer cosas maravillosas. Por eso vamos a empezar hablando acerca de él, Moisés. ¿Quién fue Moisés? Bueno, Moisés nació en el seno de una familia hebrea. En Éxodo 2:1, por razones de tiempo, no vamos a leer tantos versículos, pero van a aparecer allí en el listado y lo podrás buscar con calma. Dice que él nació en el seno de una familia de levitas y que además fueron unos padres temerosos del Señor. En Hebreos 11:23 dice que por fe, no temiendo el decreto real, decidieron salvarlo a través de una canastilla y llevarlo a las aguas. En Éxodo 2:9 dice que fue adoptado por la hija del faraón y que a la edad de 12 años, después de haber recibido toda la instrucción espiritual, quizás de formar todos los valores del cielo en su carácter, él tuvo que volver a donde su madre que lo había adoptado, y eso lo encontramos en Éxodo 2:10,
Entonces vemos que es un chico que nace en un momento de coyuntura política, en un momento que para muchos quisiera uno pensar, no pudo haber nacido en un mejor momento. Es como quizás los bebés que han nacido en medio de la pandemia del COVID-19 o de los bebés que faltan por venir al mundo y uno se pregunta, ¿no podrían haber llegado en otro momento de la historia? Pues bueno, no importa cuán difíciles sean las situaciones políticas o sociales, cuando hay un propósito eterno para ti, no hay enfermedad, no hay condición política, ni hay poderes humanos que puedan detener ese plan perfecto que tiene Dios para tu vida. Así que Moisés, a la edad de 12 años, después de haber sido cuidado en el calor de su madre, de sus verdaderos padres, después de haber recibido directamente de su madre una verdadera instrucción cristiana, debe regresar donde su madre adoptiva. Y es allí que la Biblia parece que hubiese como un silencio, porque no se habla acerca de los primeros 30 años de Moisés, pero en Hechos 7:23 habla de un momento de su vida particular. De hecho, también se le menciona en Hebreos 11:24. Era un chico que sabía cuál era su misión. De hecho, hay una frase que me gusta mucho del pastor Roger Hernández que dice que lo contrario a la depresión no es la felicidad. Lo contrario a la depresión es encontrar nuestro propósito. Así que Moisés, en Hebreos 11:24, en Hechos 7:23-24, él era muy consciente de su propósito. Y de manera equivocada, en Éxodo 2:11, dice que él rechaza esa identidad egipcia, se reconoce como hebreo y quizás comete uno de sus más grandes equivocaciones o que quizás marcó su vida 40 años después. Y eso lo vemos en Éxodo 2:12 cuando dice que él vio a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos y como se dio cuenta que nadie lo veía, lo asesinó. A veces nosotros somos así. Estamos abrumados por las situaciones. Perdemos las perspectivas, recuerden. Y entonces queremos soluciones humanas a problemas sobrehumanos. Entonces él asesina a ese hombre, pero le toca huir. Y dice en Éxodo 2:15 que el faraón se enteró y procuró matarlo. Entonces, este chico salvado de las aguas, que fue educado en los valores cristianos, que sabía cuál era su propósito en la vida, comete el error de asesinar a un hombre y ahora es prófugo de la justicia. Entonces nos preguntaríamos, ¿ahí acabó todo para Moisés? ¿Será que nosotros cuando hemos caído en el pozo del desánimo, la desesperación, lo hemos perdido todo? Pues bien, pasa 40 años donde él se establece. Dice en Éxodo 2:21 que él se casa con una mujer madianita. Tiene 2 hijos y parece que todo en su vida estuviera marchando sobre ruedas porque allí donde está nadie lo conoce, allí donde está no lo alcanza el poder del faraón. Pero entonces pasa algo que nos sucede a nosotros muy a menudo y es que nos queremos esconder de la presencia del Señor, queremos rehuir al propósito por el cual Él nos ha llamado. Entonces, estemos, donde creemos que nadie se va a dar cuenta, llega Dios y nos llama. ¿Cómo lo hizo con él? Dios lo llama en Éxodo 3:10 y le comenta su plan. Le dice, mira, yo sé que tú aquí te estás escondiendo por lo que hiciste, pero yo necesito que regreses a ese lugar a donde juraste que no volverías. Pero Moisés trae su pasado a la mesa y le dice al Señor, mira, yo no puedo permitir de que tú me pidas eso porque yo soy un asesino, yo soy un hombre que no sabe hablar, yo soy el hombre menos indicado para poder liberar a tu pueblo, porque recuerda que hace 40 años lo quise hacer y ellos no me apoyaron.
asesiné a un hombre y por eso estamos hoy aquí. Pero entonces Dios no desiste acerca de nosotros. Dios nos escoge a pesar de nuestros malos errores. Y vemos en Éxodo 4, del 14 al 17, de que Dios insiste. Y Dios le da una misión a Moisés. Así pasa con nosotros. Nosotros nos sentimos abrumados por todas las situaciones que nos rodean. Creemos de que no es posible vencer. Pero el Señor nos está llamando y nos está diciendo que a pesar de las circunstancias externas que nos amenazan, Él tiene un propósito divino para con nosotros. Pero eso es fácil decirlo para una persona que tiene claro hacia dónde va. Pero entonces volvamos al punto de cómo le hacemos entender eso a una persona que padece una patología mental. ¿Cómo hacemos para poder decirle a una persona que se enfrenta día a día a la desesperación, a la desesperanza, a ese temor creciente? ¿Cómo puedes decirle que aún a pesar de sus circunstancias, Dios tiene un plan para ellas? Pues bien, vamos a aclarar algo. Vamos a hablar acerca de estadísticas para que vean cuán real es esto y cuán cercano a nuestra experiencia diaria podemos estar viviendo esto. En la revista Biomédica, en su edición digital, dice que el 40.1% de las personas en el mundo ha padecido, padece o padecerá en el futuro un trastorno psiquiátrico diagnosticado. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? O sea, casi la mitad de la población. El Instituto de Salud Mental colombiano dice que de ese porcentaje, el 19.5% lo encabezan los trastornos de ansiedad, el 13.3% los trastornos afectivos y el 9.4% los trastornos psiquiátricos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, la misma revista dice que del 10.5% de un balance en la población mundial al 2020 incrementarían a un 15%. Entonces, con esas estadísticas, ¿tú crees que la salud mental es algo irrelevante? ¿Es algo que no tiene cabida en la vida de las personas? Pues bien, vamos a través de un ejemplo de Moisés poder entender estas cosas. Nosotros al principio hablábamos que habían 3 escenarios que pueden suceder cuando el agotamiento físico y mental nos sobreviene. Y es que perdemos la perspectiva, nos sumimos en un hondo abismo emocional en el que creemos que no podemos salir y por un tercero descuidamos nuestra vida devocional. Esos lazos espirituales que deberían reafirmarse son los que más se sienten fracturados. Entonces vamos a buscar en la Biblia el libro de Números y vamos a leer el versículo 4. La inquietud, vamos a hablar una palabra, inquietud. ¿Cómo se define la inquietud? La inquietud es como ese estado de desasosiego, es ese estado de intranquilidad que lleva a que nuestras vidas exploten, por así decirlo, en los aspectos más vulnerables. Se creen detonantes y empezamos a culpabilizar quizás los elementos que menos tienen que ver con esto, porque la razón de todo esto es el descontento. La inquietud nos lleva al descontento y el descontento es la raíz de muchos de nuestros problemas. Y en el libro de Números, en el capítulo 11, el versículo 4, vamos a ver cuál es ese descontento que había en ese momento. Ya no vamos a ver a un Moisés como el que les relaté al principio, sino ya un Moisés maduro que liberó a un pueblo grande, que es su caudillo, que es su líder y qué pasó en la vida de él. Pues bien, vamos a leer en Hebreos 11:4 para poder hacer un contexto del escenario social y político de ese momento. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? El pueblo de Israel es liberado y ellos salieron con muchas posesiones, tenían incluso ganado, pero no sé específicamente
la división social que había entre ellos. Pero lo cierto es que todos los días no podían comer carne, o de hecho tenían un largo tiempo sin comer carne. Y las personas extranjeras que habían salido con ellos de Egipto extrañaron las ollas de carnes en Egipto. Entonces empiezan a murmurar. Y la cultura hebrea, de hecho los semitas tenían como una práctica cultural y era compartir sus penas. Entonces era normal que crearan grupos de quejas, que crearan grupos como de llanto colectivo. Entonces empezaban a llorar por el pesar que estaban viviendo de manera particular. De hecho, quizás no era todo el pueblo, pero como había un grupo que emocionalmente se encontraba de esa manera, todos en las puertas de sus tiendas empezaron a llorar. Entonces, ese llanto, esa queja llegó a oídos de Moisés. Entonces, miren lo que dice el versículo 10 de Números 11. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia a la entrada de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés. O sea, a mí me gusta mucho que se mencione desde el principio la participación de Dios. A Dios le molesta que su pueblo, el que Él liberó con mano poderosa, se esté quejando. De hecho, vamos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 33, y vamos a ver cuál es la promesa que Dios le hace a sus hijos. Anda, vete de aquí, le dijo Jehová a Moisés, tú y el pueblo que sacaste de tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heveo, al fereceo y al jebuseo. Subirán a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dicho? Yo los he liberado. Y todas estas naciones que los rodean van a ser como nada, porque ustedes van a heredar esa tierra que fluye leche y miel. Así que Dios le hace esa promesa y le dice, y no solamente eso, mi ángel, o sea, Jesús mismo va a ir delante de ustedes. Así que no tienen nada que temer. Pero entonces unas personas que no participaban de su misma fe, les da un día por querer comer carne, porque se acordaron de las ollas de carne que habían en Egipto. Entonces ellos dicen, ay, si volviéramos a comer esas ollas de carne. Entonces el pueblo que estaba esclavo en Egipto olvida esa parte importante de su vida y dice, ay, sí, si volviéramos a Egipto a comer de las delicias, de las carnes que se nos servían allá. Entonces, o sea, ¿ustedes entienden por qué Dios se enoja? A veces nosotros estamos viviendo por momentos muy difíciles y olvidamos la parte en donde Dios ha sido Dios bueno y misericordioso en nuestras vidas y somos como el pueblo. Empezamos a quejarnos y entonces nos quejamos con el que menos deberíamos hacerlo. Y entonces Dios se enoja y Moisés está de acuerdo. Moisés le dice, tienes toda la razón, Señor. Ese pueblo es un pueblo terco, es un pueblo rebelde. Tienes toda la razón en estar enojado porque yo también estoy enojado. Entonces, miren lo que dice él en el versículo 11. Dios le comenta la situación y Moisés le dice, ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Primera queja que debemos tener presente en la historia de Moisés. Moisés, como ustedes vieron en Éxodo 3 y 4, Dios le hace un llamado y le dice, yo te estoy llamando a ti porque serás el elemento que yo utilice para liberar a mi pueblo. O sea, ¿quién liberó al pueblo de Israel? Dios, no Moisés. Dios le da una responsabilidad a Moisés, mas no es el dueño de ese pueblo. Dios le da un propósito, pero el propósito es de Él, o sea, es un propósito divino. Y Moisés solo es un elemento en esa parte del plan de Dios para la vida de su pueblo. Pero entonces Moisés
se deja contagiar del desánimo general y le dice, o sea, ¿por qué me tienes que dar esa obligación a mí? Toma tu pueblo testarudo y haz con él como te parezca, porque yo no los formé, yo no los creé. Pero miren, viene aún quizás la parte más difícil en el versículo 12. Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juraste dar a sus padres. Nuevamente, él rechaza el llamado que Dios le ha dado. Le está diciendo, mira, yo no quiero esa obligación. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué siendo un hijo de Dios, por qué se dejó contagiar del desánimo general e incluso llega a reprocharle a Dios acerca del llamado que él le ha hecho? Pues bien, miren lo que dice en el versículo 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado para mí. Y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des muerte. Si he hallado gracias a tus ojos para que yo no vea mi mal. Una pregunta. ¿Puede un hijo de Dios desear la muerte? Dios, qué tragedia, ¿verdad? Pero entonces es real. Miren, este hombre de Dios que fue utilizado por Dios de manera poderosa para abrir el mar rojo, este hombre de Dios que hablaba cara a cara con él, llega un punto en su vida en que le dice, quítame la vida. Miren, este vocablo que se utiliza acá es el mismo vocablo que se utiliza en Primera de Reyes 19:4. Otro personaje que es muy relevante en la historia bíblica y es Elías. Elías era una persona depresiva y cuando estaba debajo de ese enebro, que es lo que describe Primera de Reyes 19:4, él deseó la muerte. Entonces, tú, hijo de Dios que estás escuchando esto y que en algún momento de tu vida has pensado en quitarte la vida, aférrate al Señor. Aférrate al Señor porque Él puede cambiar tu situación. No es una falta de fe si estos pensamientos llegan a tu mente. Sería una falta de fe creer que Dios no se compadece de tus luchas personales. Es por eso que Moisés le dice, te ruego que me des muerte. Así como Elías le clamó debajo del enebro al Señor, quítame la vida. Podemos pasar por momentos de desánimo, pero Dios también está allí contigo para decirte, no estás solo. Pero entonces miren lo maravilloso del Señor. Dios no solamente está escuchando a un pueblo rebelde, también está escuchando a un hijo suyo, a su especial tesoro, a ese hombre que Él escogió para guiar a su pueblo, decir que ya no puede más. Pero miren lo que Dios le dice. Miren la primera queja. La primera queja está en Números 11:12. Dice, concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que lo lleve en tu seno. O sea, ¿cómo puedo yo cargar con este pueblo? Dice en Números 11:11. Pues bueno, fue la primera queja de Moisés, pues Dios tiene una respuesta puntual para él en Números 11:17. Números 11:16 dice, reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel. Y en el versículo 17 le explica por qué. Porque yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. ¿Cuál es la lucha personal que tú estás viviendo? Mira, esa queja puntual que tú le tienes al Señor, el Señor tiene también una respuesta puntual para ti. Y miren la segunda queja de Moisés en el versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Y el Señor le dijo en el versículo 18. Al pueblo dirás que se santifiquen mañana, porque comeréis carne. Entonces, ¿aún dudas que para tus luchas personales Dios tiene una respuesta especial? El Señor te está diciendo que Él conoce tu nombre, que Él conoce de dónde has salido, que Él conoce tus luchas personales y te dice que estará contigo a través de ellas. Pero miren, el desánimo puede llevarnos al punto de quebrar nuestra relación con Dios. Moisés, que estaba hablando con Dios mismo, que sabía quién era Dios, miren
que él incluso en el versículo 21 dice, 600,000 de a pie es este pueblo en el cual yo estoy, y tú dices, les daré de comer y comerán un mes entero. O sea, Moisés está hablando con Dios mismo, con el creador del universo, y le dice, o sea, ¿quién eres tú para que digas que le vas a dar de comer un mes entero? Pero miren la respuesta poderosa de Dios. Dios pudo haber dicho, te consumiré por tu incredulidad. Tú puedes sentirte que Dios te ha abandonado porque has optado por hundirte más en ese pozo de tu desesperación. Pero miren lo que dice en Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Cuando sientas de que Dios no es suficiente para tus problemas, cuando pienses que la respuesta de parte del cielo a tus angustias no es suficiente, recuerda que la mano del Señor no se ha cortado. Y nosotros veremos con nuestros propios ojos si se cumple o no. La tierna invitación del Señor es que confiemos en Él. De hecho, hay un versículo que me recuerda mucho a este versículo de Números 11:22 y es Isaías 59:1. Dice el Señor en su palabra, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. No importa cuánto estés sufriendo, no importa cuán hondo estés allí en tu pozo de desesperación, Dios no ha endurecido su oído para oír y la mano del Señor no se ha cortado para hacer cosas grandes y poderosas en tu vida. Moisés vio la declaración vívida del Señor cuando vio que esos 70 hombres fueron instruidos por Dios mismo, recibieron del Espíritu Santo para poder ayudarlo en su misión como caudillo. Vio la representación vívida de la palabra del Señor cuando durante muchos días, incluso un mes entero, el pueblo comió codornices. Tú vas a ver, yo voy a ver el cumplimiento de la palabra de Dios porque su mano no se ha cortado y porque Él tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Miren, hay un versículo que me gusta mucho, aparte de Isaías 59:1, y lo encontramos en Salmo 139. Y justo recordé este versículo hoy porque esta semana estaremos estudiando acerca de Jonás. Y cuando Jonás huye de la presencia del Señor, compra un boleto para Tarsis, dice Jonás 1:3, para huir de la presencia del Señor. Yo pensé en uno de los versículos que me gustan demasiado de la Biblia y se encuentra en Salmo 139. Salmo 139, los versículos 7 al 10. Porque nos recuerda lo pequeño que somos y lo grande que es Dios y de cómo su poder protector está en nuestras vidas. Dice así, Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No estamos solos. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, hay personas que están dispuestas a escucharte. Si como Moisés y como Elías quieres morirte o has intentado incluso quitarte la vida, el Señor dice que Él formó nuestras entrañas en este mismo versículo 13 de este capítulo 139 de Salmo. Y el salmista dice que alabaremos al Señor porque formidables y maravillosas son sus obras. Y nosotros nos podremos maravillar porque nuestra alma lo sabe muy bien. Tú no estás solo. Dios está contigo.
Y así como ayudó a Moisés alivianando sus cargas, así Dios pondrá personas en tu camino para que puedas avanzar, para que puedas seguir adelante. Quisiera terminar este video recordando una frase muy especial de una de mis escritoras favoritas. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará por nosotros en el futuro, el resultado natural será el descontento. Pero debemos tener siempre presente de que la misma mano que nos ha guiado nos sostendrá, porque el Señor es el que nos sostiene con la diestra de su justicia. Y no importa si pasamos por las aguas o por el fuego, Él estará con nosotros. Confía, lleva a Él tus cargas y Él hará. Dios te bendiga.